Esto no es una política social, es un nuevo parche para un nuevo incendio dentro del Gobierno. El Gobierno de Sánchez ha subido los impuestos 97 veces, ha recaudado 140.000 millones de euros y no los dedica a mejorar la vida de los españoles, sino a comprarse empresas privadas como Telefónica o a pagar sus pactos políticos con el independentismo. Su esposa, investigada por intrusismo, por corrupción en los negocios y por malversación. Su hermano, a quien ustedes en la Diputación Socialista de Badajoz le crearon presuntamente un puesto ad hoc que cobraba sin ir a trabajar y que se empadronó en Portugal para huir del infierno fiscal de su propio hermano. O el señor Ábalos, que colocaba a todas sus sobrinas en empresas públicas sin procedimiento y sin mérito alguno. Hoy estamos aquí para defender algo tan simple como justo, que quienes cobran el salario mínimo interprofesional no tengan que tributar por ello. Esto es sobre lo que debatimos esta mañana, señorías socialistas, y no sobre todas esas cosas a las que ustedes han querido hacer referencia hoy. Que las personas que cobran el salario mínimo interprofesional no tengan que tributar y pagar IRPF por ello es una medida de sentido común, es una medida que tiene respaldo social y es una medida que busca aliviar a los que más lo necesitan. Y además es una medida que ha gozado de un consenso histórico que ustedes han vuelto a romper por conveniencias de Pedro Sánchez. Y una vez más, además, nos hemos encontrado con el bloqueo de la presidenta del Congreso, porque esta proposición de ley fue presentada por mi grupo en el Congreso hace unas semanas y fue votada por Francina Armengol, que ha demostrado una vez más que no ejerce como presidenta del Congreso como debería, sino como delegada de Pedro Sánchez. Así que denunciamos de nuevo hoy este bloqueo sistemático de cualquier iniciativa que no lleve el sello del Palacio de la Moncloa o la firma de Carles Puigdemont. Pero aunque ustedes nos cierren las puertas del Congreso, nosotros abriremos las del Senado, señorías. Bien, después de semanas de tensión interna entre la ministra de Trabajo y la ministra de Hacienda, Yolanda Díaz y María Jesús Montero escenificaron una tregua y fruto de esa paz forzada nació esta chapuza, porque es una chapuza y es una más. Es una medida improvisada, es una medida confusa y además es una medida insuficiente, porque no modifica el límite exento del IRPF y porque además no tiene una vigencia más allá del presente ejercicio. Y porque, seamos claros, esto no es una política social, es un nuevo parche para un nuevo incendio dentro del Gobierno. ¿Y cómo lo han hecho ustedes? Pues como siempre, desgraciadamente sin transparencia y sin rigor parlamentario, han colado esta medida a través de una enmienda en una ley que no tiene nada que ver, una ley de seguros de vehículos a motor. Se trata de una nueva trampa legal y un atajo para evitar de nuevo el debate en el Congreso, porque, como ya nos ha dejado claro la portavoz de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, a ustedes la deliberación democrática les parece una pérdida de tiempo. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, ustedes no pueden ocultar la verdad. Y la verdad es que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional por primera vez van a tener que tributar y van a tener que hacer la declaración de la renta. Aquí no hay justicia fiscal ni tampoco hay protección a los más vulnerables. Hay propaganda y hay cortinas de humo. Y ustedes hablan además de un mercado laboral que solamente existe en sus discursos, pero la realidad es otra. Hemos conocido la semana pasada los datos de paro registrado. Para el Partido Popular, cada vez que se crea un empleo es una buena noticia. Con 2,5 millones de personas más viviendo en España, solo faltaba que no creáramos más empleo. Pero, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Trabajo la semana pasada, 1 de cada 3 contratos firmados no dura ni un mes. 1 de cada 5 no dura ni una semana. 8 de cada 10 contratos son o temporales o a tiempo parcial o fijos discontinuos. Y aunque ustedes lo llamen fijo discontinuo, la precariedad no desaparece por cambiarla de nombre, como llevamos tanto tiempo denunciando. España lidera el paro en Europa, el paro general, el paro femenino y el paro juvenil. Más de 1 millón de contratos se destruyen cada mes. Repito, más de 1 millón de contratos se destruyen cada mes. El pluriempleo se ha disparado. Cada vez más personas necesitan 2 o más empleos para llegar a fin de mes. Y los datos de pobreza asustan. Senador Ramírez, ¿cómo puede usted presumir aquí de datos de pobreza si ha subido 5 puntos la tasa de pobreza? Y la Comisión Europea, a final del pasado año, hace 2 o 3 meses, señaló a España por estar a la cola en convergencia social, considerando crítico el riesgo de pobreza en nuestro país. Por favor, no presuman de datos de pobreza. No están en condiciones de hacerlo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace el Gobierno? Pues maquillar los datos. Continúa maquillándolos, aunque tengo que decir que no lo consiguen del todo.
porque, aunque hayan excluido a los fijos discontinuos de las estadísticas de manera intencionada, también hemos conocido hace escasos días el Anuario de Estadísticas Laborales y, probablemente sin querer, se ha incluido un epígrafe: demandas pendientes no incluidas en paro registrado. Traducido: fijos discontinuos inactivos. La cifra: 689.000 personas, que se parece bastante a la cifra de 700.000 que han denunciado tantas entidades como el sindicato USO, como el Servicio de Estudios del BBVA, como FEDEA o como el Partido Popular. Por lo tanto, esto significa tres cosas. La primera, que ustedes conocen las cifras. La segunda, que ustedes las ocultan. Y la tercera, que si sumamos esas 700.000 personas a las 2.700.000 paradas que ustedes sí reconocen, el resultado nos da prácticamente 3,5 millones de desempleados. No sé de qué presumen, señorías socialistas. Esto no es progreso. Es un espejismo, y un país no se levanta ni con contratos de días ni con trabajadores invisibles a las estadísticas, como llevamos tanto tiempo denunciando. Señorías socialistas, hablar de empleo digno exige, en primer lugar, valentía para reconocer lo que no funciona y también responsabilidad para corregirlo, porque en estos momentos a esta inestabilidad sumamos además una presión fiscal y una inflación que está completamente desbocada y que castiga de manera silenciosa a las clases medias. España se ha convertido en un infierno fiscal. El Gobierno de Sánchez ha subido los impuestos 97 veces, ha recaudado 140.000 millones de euros y no los dedica a mejorar la vida de los españoles, sino a comprarse empresas privadas como Telefónica o a pagar sus pactos políticos con el independentismo. Así que, señorías, seguimos defendiendo que esta iniciativa no va de cifras, es una declaración de principios, porque si el salario mínimo representa un umbral de dignidad, gravarlo con impuestos es condenar a los que menos tienen. Concluyo ya con una reflexión dirigida especialmente a sus señorías socialistas. Todos sabemos lo que ha pasado aquí. Una vez más, han tenido que cambiar de opinión forzado por las circunstancias, porque Pedro Sánchez siempre cambia de opinión forzado por las circunstancias. Y sabemos que la situación judicial que está viviendo es insostenible. Escándalos tan numerosos que la verdad ya resulta difícil seguirles la pista. Algunos de ellos, además, especialmente relacionados con el fraude laboral, con abusos en materia laboral. Su esposa, investigada por intrusismo, por corrupción en los negocios y por malversación. Su hermano, a quien ustedes en la Diputación Socialista de Badajoz le crearon presuntamente un puesto ad hoc, que cobraba sin ir a trabajar y que se empadronó en Portugal para huir del infierno fiscal de su propio hermano. O el señor Ábalos, que colocaba a todas sus sobrinas en empresas públicas sin procedimiento y sin mérito alguno. Así que, señorías, han emitido 259 votos. Votos a favor 149, votos en contra 92, abstenciones 18. En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley para ajustar el límite exento del impuesto sobre la renta de las personas físicas al salario mínimo interprofesional. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.